Bueno, vamos a partir. Hoy día estamos en el módulo 5 de... o sea, que lleva como título Control de Gestión para Cooperativas, de este programa de Red Cooperativa. Mi nombre es Roberto Luengo, representando al CIESCOP de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces vamos a partir. Ante todo, les quería hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí se ha dedicado a llevar el control de gestión de alguna cooperativa o emprendimiento de la economía social y solidaria? ¿No? ¿Nadie ha llevado el control de gestión de un emprendimiento o una empresa de este tipo? U organización, que también pueden ser no necesariamente empresas, ¿no? ¿Alguien entiende de los de aquí presentes lo que es el control de gestión? ¿Algo? Sí. Ya. ¿Alguien no entiende nada de control de gestión? Ya. De acuerdo. Ya, miren. ¿Cómo era esto para allá? No funciona la pila. Vamos a ver. Sí, aquí está apagado, ¿verdad? Ahí sí. Y aquí una definición del control de gestión. Es un conjunto de metodologías y estrategias que requieren del trabajo colaborativo de la organización. Básicamente es una continuación de lo que estábamos viendo ayer con Luis, cuando hicimos el trabajo de cuáles son nuestros sueños y que los sueños los tenemos que pasar a objetivos y los objetivos tienen que ser medibles. Ya. El control de gestión nos ayuda a tomar decisiones respecto a la información que vamos teniendo, pero esa información que vamos teniendo tenemos que elaborarla, no sale de la nada. Uno tiene datos. Ahora, los datos los vamos a tener para analizar siempre y cuando los registremos. Si no registramos los datos, van a quedar ahí perdidos en una boleta que se perdió o en una libreta, en un papel o en un Excel, una planilla de Excel, quedan perdidos. Entonces los datos que quedan perdidos no sirven. Tenemos que analizarlos. Ahora, ¿analizarlos respecto a qué? Respecto a las metas que nosotros nos pusimos. Eso es lo importante. La gracia de estas herramientas de toma de decisiones es poder hacerlas funcional a las necesidades de nuestra organización, que era algo que también mencionábamos ayer. La economía al servicio del ser humano, ¿cierto? De las personas. Ya, el control de gestión es una herramienta o una serie de herramientas que tenemos que utilizar para que podamos facilitar la toma de decisiones y poder lograr los objetivos organizacionales. Entonces esto no responde a una cooperativa. Esto responde a toda organización que requiere niveles de eficiencia y lograr objetivos. Estamos hablando de fundaciones, corporaciones, empresas de capital tradicional o convencionales, cooperativas, etcétera, etcétera. Ahora, sí existen matices importantes al momento de llevar a cabo el control de gestión. Entonces, con Luis pensamos esta clase en mostrar un poco cómo lo hemos hecho, porque aquí no hay una verdad de cómo se hace. Uno tiene que ir generando instrumentos en base a las necesidades que uno va teniendo. Y aparte de mostrar cómo lo hemos hecho, es también que ustedes analicen cómo lo pueden hacer en sus organizaciones. Y eso responde, bueno, a los que son asesores y mentores sabrán que muchas veces la teoría es muy extensa y aguanta harto, pero en la ejecución depende de las personas. Entonces, ahí como los asesores, los mentores, sabemos que tenemos que ver cuáles son las herramientas con las que cuenta la organización para poder llevar a cabo un sistema u otro. Y llevar quizá el sistema incluso más simple de todo, el lápiz y el papel, ¿cierto? Sí, el control de gestión básicamente tiene mucho que ver con lo que ustedes comentaron. Ahí va el micrófono, El control de gestión en una organización está fuertemente alineado con lo que ustedes comentaban el día de ayer. En las organizaciones con la visión de la institución misma, porque son esas decisiones en el origen que van articulando el control de gestión hacia el logro de los objetivos. Por eso es importante que teniendo el foco
en cuáles son los objetivos, que estén bien definidos, bien claros, es cómo vamos a articular y orientar los KPI, los indicadores, la forma de trabajo, sí, la gestión organizacional, para que todo se alinee a lograr esos objetivos y el bienestar, en este caso, mancomunado que se busca en la cooperativa. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, gracias Mauricio. Efectivamente, Mauricio ahí nos dice, se nos adelantó en la materia, muy bien Mauricio, que tiene que ver con los KPI, los indicadores de medición que yo necesito para saber si me está yendo bien o me está yendo mal en la cooperativa o en la organización que sea, dependen de los objetivos que yo me haya definido, que tenga que hacerle una traza, así, un seguimiento, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, a lo mejor nosotros dentro de la cooperativa puede ser algo similar. Nosotros, por ejemplo, se elabora el presupuesto anual en conjunto con la gerencia, el Consejo de Administración, y nosotros durante el año vamos monitoreando, haciendo el seguimiento. Claro, del presupuesto. Claro, podría ser lo mismo. Y de todas las gestiones, de venta, de todo el cuento, porque todos convergen al presupuesto. Entonces nosotros tenemos un control semanal. Claro. Todos los días martes se reúne el comité ejecutivo, entonces el área de marketing, el área de cuánto se llama presupuestaria, todo va dando cuenta. Entonces nosotros vamos viendo si hay algún desvío, tenemos que tomar alguna acción, un plan B para llegar a cumplir los objetivos, porque tenemos ventas sobre presupuesto. Exacto. Así manejamos nosotros. Sí, y eso pasa también a nivel país. El país tiene un presupuesto que aprobar, pero depende de cómo vaya la economía, ¿cierto? Cómo vaya con la recaudación de impuestos el país. Y hay años que uno presupuestó menos de lo que realmente fue y años que va al contrario, ¿cierto? Eso pasa a todo nivel, a nivel macro como un país, como a nivel de una cooperativa o de una organización. Tenemos que emplear un plan B, porque resulta que el año pasado, como el dólar estuvo sobre los PIB, nosotros que elaboramos un presupuesto en base a 900 pesos. Y resulta que el dólar está a 800 pesos. Entonces tenemos un descanso y entonces tuvimos que recurrir a hacer nuevos planes para poder cumplir con el presupuesto. Claro. Hacer reajustes de presupuesto, claro, es súper importante. ¿Lo tengo yo el micrófono? ¿O? Sí, ya, lo voy a tener. No lo puedo pagar. Hay que mantenerlo. Ya. Ahí sí, ya, gracias. Sí, efectivamente, finalmente uno se va dando cuenta que en el transcurrir del tiempo las cosas no van sucediendo como uno presupuestó, y es normal. Por eso es un presupuesto, o sea, y por eso uno proyecta, no sabemos la realidad. Ya, pero eso ya es tiempo, o sea, es cuento conocido. ¿Ah? Presupone. Sí, presupone. Entonces, su objetivo es recolectar y mostrar información en relación con las funciones y procesos tanto internos como externos para mejorar la toma de decisiones colectivas, a fin de lograr optimizar la productividad y eficiencia de la organización. Algo que hablábamos ayer, que también fue polémico. El imperativo moral de las cooperativas no significa que no tengan que ser eficientes. O sea, si no son eficientes, quiebran, así de simple. Y si quiebran, no se logra el objetivo social. Es crudo y rudo, así es, y de cualquier organización. Entonces, una de las cosas que nos ayuda la control de gestión es a ver cómo está mi salud financiera, mi salud organizacional, incluso mi salud con respecto a mis clientes, ¿ya? El control de gestión no está relacionada solamente con la venta y con la finanza que me va entrando, tiene que ver también con aspectos internos que yo quiero ir midiendo. A poder medir los rendimientos, como ya lo dijimos, y tomar decisiones. Entonces, ¿para qué sirve el control de gestión? Bueno, ahí está, ¿cierto? En tiempos o sea, para poder medir los tiempos de las tareas administrativas, para poder medir tiempos de respuesta a clientes, números de venta y costos, precios de productos y servicios. Esas son algunas, pero esto no es solamente lo que está ahí, sino que dependen de otros objetivos que nosotros nos vayamos poniendo y que podamos medir. Ahora, esos son como la base en general. Los tiempos, los clientes, las ventas, son aspectos que en general las organizaciones tienen que ir midiendo porque son los que le dan la sostenibilidad. Entonces, imagina el ejercicio que dijo ayer Luis. Imagínate subirte a un avión y que no tenga ningún indicador.
Entonces, ¿cómo piloteo el avión? Y tengo los vidrios polarizados, lo puso más extremo. No puedo ver para afuera. Entonces, ¿cómo controlo este avión? Hagan la analogía que quieran, no sé, un barco. El tema es que son organizaciones y empresas. Y requiero tener herramientas para poder pilotearla, para poder conducirla, para poder llevarla. Entonces aquí hay algunos elementos del sistema de control de gestión. El plan estratégico, ¿habían escuchado el plan estratégico alguna vez? ¿Sí? Ya. El plan estratégico, bueno, lo dice la palabra, plan. Tengo que planificar. Planificar siempre es respecto a un tiempo, no es respecto al infinito. Y estratégico, lo dice la palabra también, son estrategias. Ayer hablábamos de los objetivos. Los objetivos los bajamos a estrategias. Las estrategias nos ayudan a cómo poder lograr esos objetivos. Bueno, ahí hay como el concepto del FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenaza, que se utiliza harto en negocio, incluso en entrevistas de trabajo lo he escuchado en algunas ocasiones, se extrapoló el concepto. Los mapas de proceso, ¿han escuchado de ellos? ¿Sí? Sí. Ya, mapas de proceso es, elaboro una ruta completa de los procesos de trabajo, por ejemplo, o productivos de una organización. Y voy elaborando todas las etapas y voy viendo dónde tengo puntos críticos, por ejemplo, que se me generen embudos productivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos embudos? Tratar de evitar que haga una crisis ese proceso para que no se me paralice toda la producción. Eso lo puedo hacer, es una ayuda mental básicamente, es como para poder visualizar dónde está y también le puedo poner tiempos, números y calcular finalmente cuáles son mis rutas óptimas para hacer los procesos de manera más eficiente. Personas y recursos materiales. Aquí es importante el poder medir cuáles son mis recursos. O sea, no sirve de nada el saber que tengo ahí algunos socios con algunos conocimientos si no sé cuánto es la capacidad que ellos tienen para poder colaborar o participar de una organización productiva y asociativa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ejemplo, las cooperativas de trabajo, la base es el trabajo. Entonces, los socios tienen distintas necesidades, individualmente hablando. Nosotros como cooperativa de trabajo lo que tuvimos que hacer en un momento es explicitar en una planilla, rellenar una planilla, de cuántas son mis compromisos de hora para el mes con la cooperativa. ¿Y eso para qué? Para poder saber cuánta es nuestra capacidad máxima productiva. Y es algo que hablábamos también ayer con las cooperativas agrícolas. Necesitamos estimar cuál es la capacidad máxima productiva de los distintos agricultores. Eso tiene que ver con los recursos. Y eso no es fácil de hacerlo, no es evidente. ¿Ya? ¿Esto le hace sentido? Todo lo que voy mencionando. ¿Hay alguna duda o creen que es como un poco difícil de ejecutar, de llevarlo a cabo? ¿No? Ya. Pero sí es difícil. Mecanismos de evaluación. Para los sistemas de control de gestión requerimos mecanismos de evaluación y utilizar instrumentos finalmente que den cuenta de los objetivos que la organización quiere cumplir. ¿Han escuchado del Balance Scorecard o del cuadro de demanda integral en español? Sí, ahí lo han escuchado. Ya. ¿Alguien ha ejecutado un Balance Scorecard o ha llevado a cabo un Balance Scorecard allá? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos puedes contar un poquito de cuál fue tu experiencia con respecto al Balance Scorecard? Bueno, yo he asesorado en el tiempo y he hecho también planificación estratégica de manera colaborativa ahora, antes lo hacía como consultor. Genial. Y ahora hago un taller de trabajo donde participan la mayoría de las personas con el fin de hacer un plan de acción. Entonces el plan de acción lo llevamos en esas distintas áreas, o también a veces pueden agregar otras cuando lo necesitan las personas que están realizando la planificación. Y lo importante de eso es que focaliza la organización de acuerdo a los indicadores. O sea, uno va definiendo las acciones, los responsables, las metas, los tiempos de ejecución, las personas y el indicador asociado a ese objetivo. Y que el cuadro de demanda integral te hace ver rápidamente, por perspectiva, en una foto,
una forma de gestionarte de acuerdo al objetivo estratégico que fijaste. Entonces, en el fondo no es como que, a ver, ¿qué vamos a medir así como porque se me ocurrió? Sino que eso está asociado al objetivo estratégico para cumplir una visión, un objetivo de lo que quiera la organización. Entonces mi experiencia con eso es que es súper bueno, a mí me gusta mucho, yo lo complemento con otras cosas, lo veo como, le he agregado la perspectiva colaborativa a eso del cliente de los procesos. Claro, y la socioambiental también se está agregando ahora. O de sustentabilidad también podría ser, y ahí podría entrar la colaborativa y asociativa. Claro. Yo ocupo pilar colaboración y ahora elegí sostenibilidad, aparte de los procesos que creo que es súper importante, para que queden acciones asociadas a la colaboración. Porque como no hay, entonces si la gente quiere trabajar mejor en equipo, colaborar, en el caso de las cooperativas es súper importante, pero no hay acciones en el plan de trabajo para medir ni para hacer que te hagan decir, oye, yo tengo un plan, tengo indicadores también para eso, medirlo para contarlo. Así que eso por lo menos desde mi experiencia creo que es súper positivo también agregarlo ahí. Y que también es bien importante ver cuáles son los indicadores porque eso focaliza a la organización. Entonces si tú defines un indicador que no es adecuado, que tiene otro sentido, que está midiendo una cosa inadecuadamente, la organización se va a focalizar en hacer eso más eficiente y a lo mejor no es lo que hay que, no es el foco. Así que es muy importante ver qué indicadores son. Y bueno, a mí me gusta mucho porque, como digo, eso te permite ver en un cuadro todo. Claro. Gracias. Ya. Efectivamente, el cuadro de mando integral tiene todas esas virtudes que nos mencionó. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Roxana. Que nos mencionó Roxana. Ahora, existen algunos problemas de este tipo de herramientas. El que yo he visto, sobre todo con micro y pequeñas empresas, es la capacidad de realizarlo. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque tiene, por así decirlo, dos etapas. Uno que tiene que ver con... antes de partir de las dos etapas, tengo que tener claro cuál es mi misión y mi visión como empresa. Y para varias organizaciones es un tema elaborar la misión y la visión porque no se ponen de acuerdo. Ya, pero ayer mencionaba el Lucho de manera caricaturesca, agárrense las mechas primero y después formen la cooperativa. Eso tiene que ver con definir bien la misión y la visión también. Tiene que ver con definir los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, si no tengo claro cuál es mi misión ni mi visión, menos voy a tener claridad respecto a cómo definir objetivos respecto a la organización si no sabemos qué queremos hacer. ¿Ya? Entonces, ese es un primer desafío, el tener claro como las cosas más desde arriba antes que el instrumento que voy a utilizar. Ya, pero asumiendo de que ya lo tienen listo y que hay organizaciones que sí lo logran realizar, quizás se demoran 2 meses, 3 meses, pero lo logran hacer. Después tenemos que empezar a definir tenemos las perspectivas, en este caso el Balance Scorecard, elaborar las perspectivas, empezar a pensar en cada tipo de objetivo, en redactar bien los objetivos y elaborar los KPI, también toma un tiempo. Uno no lo hace en una sentada, por así decirlo. No va a estar 30 minutos hablando entre 10 personas y lo vamos a dejar listo. No, tienen que haber jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo que puede ser 3 jornadas de trabajo para que quede algo medianamente listo y una comisión que después lo depure y lo deje ya presentable para que se apruebe. Entonces ahí hay harto tiempo de trabajo. Imagínense, son 10 socios y socias en 3 jornadas. Estamos hablando de, si fueran 10 horas de cada jornada, estamos hablando de 100 horas en una pura jornada de trabajo entre los 10 socios y socias. ¿Cierto? En 3 días serían 300 horas de trabajo que estoy destinando solamente a eso. Esto es el costo de la planificación. ¿Cierto? Lo hablábamos ayer. El costo de las tareas reproductivas. Y que si no se hacen, la organización anda ciega. No tiene cómo pilotear esa... cómo pilotear el mercado o el funcionamiento de la organización, etcétera, etcétera. La cooperativa. Entonces ese es un problema que tiene el Balance Scorecard con organizaciones muy pequeñas, porque muchas veces no tienen el tiempo o no se dan el tiempo o les falta también conocimientos para poder llevarlo a cabo. Y un último problema que tiene esto para poder ejecutarlo
tiene que ver con el seguimiento. Lo logran hacer y después ya tengo que ir midiendo. Aquí lo que ejemplificaban, el compañero decía, todas las semanas nos juntamos a ver los presupuestos cómo van. ¿Y qué pasa si es que hay una modificación del presupuesto? Ya, estar todas las semanas, cada área, evaluando cómo va avanzando la cooperativa, tiene tiempo importante, son valiosos esos tiempos de trabajo. ¿Por qué? Porque puedo estar dejando de producir por utilizar ese tiempo. Ahora, uno debiera verlo al revés. Necesito tomarme este tiempo para poder producir de manera eficiente y que la organización pueda tirar para arriba y pueda mantenerse en el tiempo. El tema es que nos quedamos mucho en la perspectiva de la inmediatez y nos cuesta entender de que esto nos va a servir para todo el año o para 2 años. ¿Sí? Aquí Roxana. Complementando unas cositas, era que esta parte es súper importante porque, como decías tú, tomarse el tiempo de ver dónde uno va es básico. Es como, más que un gasto, es como la inversión de ver cuál es lo que nos une. Entonces, cuando decía tu compañero que te vence, también puedes ir por el otro lado. En paralelo, mientras se alinean todos en una dirección, es menos probable que haya roce. Y si uno hace una jornada especialmente también para abrir esos roces y después también trabajar para dónde vamos, que pasa bastante a veces en organizaciones que son más antiguas, no sé, por ejemplo, los sindicatos que se quieren formar después en cooperativa, algunos se salen porque no les satisface, o se salen de otra organización y forman cooperativas porque ya no les satisface la organización anterior, entonces vienen con algunos malas prácticas o alguna necesidad especial respecto a solucionar esa cosa que no funcionó. La gente que quiere formar cooperativas en general tiene un deseo muy grande de hacer las cosas bien y de manera distinta, pero también hay problemas de liderazgo. Entonces, la gestión estratégica también te sirve para eso cuando tú la haces de manera colaborativa, y yo creo que debería hacerse siempre así, es mucho más rápida. Yo también lo hacía 4 meses solita, digamos, entrevistando cada uno, y pues ya he logrado hacer planificación estratégica, digamos, a nivel de acción, no para integral, pero igual en una jornada y media, trabajando full con metodología especial. Y también quería decir que es importante que cuando uno mira el presupuesto nomás, el avance del presupuesto es una mirada que es bastante acotada. Yo trabajé en una empresa antes también, en agrícola, y no basta, porque no te habla mucho, es como diferencia de lucas, nomás, si tenía que gastar 100, gasté 20, pero ¿por qué? Entonces el indicador de productividad, por ejemplo, de mano de obra, de lo que sea que tú asocias a ese indicador de gestión, te sirve mucho más para hacer el seguimiento, porque te explica por qué. Porque de repente sabéis que te desviaste, nos desviamos, tenemos que ahorrar, pero ¿cómo? Entonces el indicador es mucho más inteligente porque de partida te va a dar información más rápida y focaliza en cada área. Por ejemplo, en la persona, oye, estamos gastando más. ¿Por qué? Porque hay menos productividad, porque no sé, porque el flujo caja no está funcionando, porque la tasa de interés es muy alta, porque el KPI te daba más información para poder continuar, es como más inteligente, pienso yo. Igual es bueno seguir un presupuesto, pero no alcanza. Es que no son excluyentes los presupuestos con los seguimientos de indicadores. Sí, efectivamente, son complementarios. ¿Se entiende este comentario de que no es suficiente el hacer medición del presupuesto, sino que también se necesita otro tipo de seguimiento? Eso se va entendiendo, ¿cierto? Son cosas que no se excluyen entre sí, son complementarias, se complementan. Ahora, ¿sí? Un detalle que a mí me parece relevante, que hay que considerar que todos estos trabajos que se realizan, por ejemplo, hacer los análisis, conversar respecto del funcionamiento de la organización, es una inversión, no es una pérdida. Pero normalmente dicen, no, que nos vamos a reunir, mejor dediquémonos a trabajar. No, el sentarse y dejar la producción a un lado, en una gran empresa puede seguir trabajando igual, pero sentarse a evaluar lo que está pasando en la organización es una inversión. Claro, sí, efectivamente. Ahora todo en su justo equilibrio, ¿cierto? Ahí lo difícil es cómo sentarnos, producir, ser eficiente, no paralizar la producción, ojalá, y
y que la cooperativa vaya teniendo resultados, porque también nos ha tocado ver de que en las cooperativas pasa harto, hay como de todo tipo de cosas. Hay cooperativas que se vuelven muy apegadas a la perspectiva social o al objetivo social y se toman días de discusión y se desarrollan súper robustamente políticamente hablando, ideológicamente hablando, pero producen súper poco. Entonces, claro, quedamos todos contentos o entendemos cuáles son nuestras diferencias, pero no producen, pues entonces no puede ser una cosa sin la otra. Claro, ahí hay que llegar al justo equilibrio. Eso es un desafío constante de las cooperativas. Ya, miren, entonces aquí cada perspectiva, dijimos, no lo dije, estaba anunciado, pensé que lo había dicho. En general el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral en español tiene 4 perspectivas base, que son la financiera, de clientes, de proceso y de aprendizaje. Y a estas perspectivas uno define objetivos. Son objetivos de la organización, de la cooperativa, ¿cierto? Y a esos objetivos tengo que ver cómo hacerle un seguimiento y una medición. Entonces ahí están los KPIs que mencionaban delante, que son indicadores de desempeño de la organización. O sea, un numerito, el numerito que tengo que medir. Puede ser en dinero, puede ser en porcentaje, puede ser en cantidad de unidades, etc. Para armar esto, en general debemos hacer primero un mapa donde pongamos las perspectivas con los objetivos. Entonces vamos dibujando cómo se relacionan los objetivos entre sí, entre distintas perspectivas, y después de eso que tenemos listos los objetivos, pasamos a numerito, ojalá en una tabla, en una tabla Excel, ojalá, o en una planilla, o si es que tenemos un sistema de gestión informático, mejor todavía. Aquí le pusimos, podemos incluir una perspectiva socioambiental, de sustentabilidad, o aquí Roxana nos decía, ella fijaba una de asociatividad, ¿cierto? Una perspectiva de asociatividad donde había un objetivo de asociatividad. O sea, las perspectivas van a tener objetivos y los objetivos van a tener indicadores. ¿Ya? Esa es como un poco la secuencia. Voy a mostrarle un ejemplo, que no lo tengo en la PPT, lo tengo aparte. Ya. ¿Se ve? Sí, ya. Miren, esta es una organización de un amigo del máster que trabajamos juntos. O un compañero del máster. Él tiene una organización asociativa que hacía ferias de emprendedores. O sea, él buscaba espacios de comercialización, un trabajo asociativo, donde la base era como una especie de cooperativa de trabajo, pero no formalizada. Donde tenían objetivos súper claros, bien definidos, tenían mediciones también de cuánto iban vendiendo por feria, cuántas personas participaban por feria, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos el mapa, o sea, el cuadro de mando integral de esa feria, de esa organización, porque la idea era formalizar esa organización, pasar a que tuviera una personalidad jurídica, ojalá de cooperativa, pero todavía están definiendo eso. Pero ya estaba al menos lo relevante, tenían como claro cuál era su misión y su visión, sabían hacia dónde querían ir. Y escribimos las 4 perspectivas, ahora las retitulamos, por ejemplo, la financiera, es como de recursos, porque la feria no necesariamente vendía, sino que tenía que apalancar recursos muchas veces. Como tenía este carácter social, no pusimos la perspectiva social, podríamos haberla puesta, pero no la pusimos, y definimos todos estos objetivos y los fuimos relacionando entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí en la base tenemos perspectivas de aprendizaje organizacional. Pusimos un objetivo de que ingresaran nuevos integrantes al grupo motor. El grupo motor es el que moviliza finalmente esta feria. Tenemos objetivos como preparación política y social de los organizadores, ampliar la cartera de grupos de interés, ampliar el espacio de la feria, mejorar el mobiliario de la feria, motivar al grupo motor. Si se dan cuenta, son conceptos que uno tiene que darle una segunda lectura de cómo le voy a hacer un seguimiento. O sea, ¿qué significa ampliar la cartera del grupo de interés? ¿Cómo eso lo paso a número? Ya, lo mismo que trabajábamos ayer con Luis. ¿Cómo los objetivos lo paso a número? Entonces ahí falta la segunda lectura, que lo voy a mostrar después.
En fin, hay varios objetivos. Aquí en la cúspide podemos ver aumentar clientes de la feria, apalancar recursos para la feria, ¿cierto? La feria es la organización feria, porque la feria va cambiando todo el tiempo, pero la organización feria. Entonces, hay perspectivas de cliente y perspectivas de proceso, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de cada uno porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Se entiende primero lo que hicimos? Un mapa, Sí. perspectiva y objetivo, y los fuimos relacionando entre sí. Y después hicimos esto, una tablita, le hicimos en Excel, la pasamos en Word por temas de que teníamos que presentarlo, quizá hubiese sido mejor una PPT. Bueno, en fin. Y están las perspectivas en una columna, los objetivos en otra columna, y aquí empezamos a describir cómo íbamos a cumplir cada objetivo. Esa es la segunda lectura. Entonces, por ejemplo, el objetivo aumentar clientes de la feria, para eso necesito hacer dos cosas. Uno, conservar el o los clientes de la feria, los que ya tengo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer con Luis? Cuesta más conseguir un nuevo cliente que conservar uno que ya tengo. Entonces eso es parte de un objetivo también de la organización, para no perder recursos, ya que cada cliente, cada emprendedor que se pone en la feria igual va a dar un aporte. Entonces esos son recursos que van entrando a la organización. Y generar nuevos productores que accedan a la feria. Y aquí nos pusimos el indicador, al lado derecho, el indicador. Entonces pusimos número de productores que se repiten la instalación en la feria el 80% del año. Meta 15, o sea, tienen que haber 15 emprendedores o productores que se repitan la feria al menos 80% del año. O sea, si es que la feria va a tener, o sea, si van a haber 10 ferias durante el año, al menos deben haber 15 emprendedores que van a estar 8 veces en el año puestos en la feria. ¿Se entiende esa medición? Sí. Ya, es una medición súper específica de un hecho súper específico. Entonces, si se van dando cuenta, esto no es replicable en todas las organizaciones. Cada organización tiene que hacer sus indicadores en base a los objetivos que se van definiendo. Después, nuevos productores que accedan a la feria. Nuevo número de productores nuevos que llegan a instalarse a la feria durante el año, 10. Eso es lo que se quiere conseguir. Ahora, durante el año, ahí está la temporalidad. No es durante el mes, no son 10 mensuales, 10 nuevos mensuales. Son 10 durante el año. O sea, si consigo uno por mes, en 10 meses ya los voy a lograr. Que también era lo que hablaba Luis ayer. A veces los objetivos muy grandes, numéricos, me pueden abrumar, pero cuando lo paso a medidas pequeñas, se me simplifica. Necesito, no sé, tengo que tener un presupuesto 40 millones, hablaba ayer Luis, creo que era el caso de Coenergía. Ya, pero 40 millones durante el año, si lo divido en meses, son 3, algo millones mensuales. Ya. Y somos tantos trabajando, 3, y tantos millones mensuales. No es tanta plata con que lo podemos conseguir, ¿cierto? Ya, aquí lo mismo. Los números grandes después lo puedo pasar a pequeñito para visualizarlos de manera más simple. Para que sea más digerible, que no nos asustemos con ese número gigantesco. En fin, no les voy a mostrar todo esto porque es muy extenso. No nos vamos a detener en cada uno de los indicadores, pero así se puede ir armando esto. Esto no responde, como les decíamos recién, no responde a las cooperativas, no responden a las asociaciones, a las organizaciones de la economía social y solidaria. Esto es un instrumento que se puede utilizar en las empresas de capital como en las empresas asociativas o las organizaciones sin fines de lucro. Es un instrumento que trasciende fronteras de tipo organizacional. Yo también lo uso en mi trabajo, o sea, no yo solo, en el trabajo que en el centro de negocio tenemos este instrumento. Nosotros lo elaboramos durante el comienzo del año, en base a los objetivos también que se nos fijan desde Cercotec, desde los mandantes, etcétera, etcétera, y se crea esto mismo. Y es nuestra guía de trabajo finalmente. Esto después pasamos a actividades. ¿Cómo estos indicadores o sea, qué hacemos para que estos indicadores se cumplan? Y ahí hay una carta Gantt. O sea, le ponemos actividades acá al ladito y la fecha. Ya esa sería ya una quinta jornada. Y hay personas a cargo de esto. No puede ser de que lo haga toda la organización todo el tiempo porque nos volveríamos locos. O sea, efectivamente hay que producir.
Tiene que haber un grupo que lidere, pueden ser 2 o 3 personas que lideren esto. Pueden quizás conseguir un asesor externo que vaya apoyando el proceso. De hecho, nosotros también hemos hecho eso. Nos guiamos con un asesor externo que tenga una perspectiva desde afuera, que ayude a calmar los ánimos muchas veces con la discusión. Porque estamos hablando de objetivos. Los objetivos son polémicos. Cuando uno define un objetivo no es evidente, o sea, porque tenemos perspectivas de vida distintas, ¿cierto? ¿Les queda clara esta parte o no? ¿Sí? Son cartas de navegación anual, ¿cierto? Sí, son anual o bianual en algunos casos, sí. Por ejemplo, de aquí experiencias de CoCrear, de cuando trabajé en la cooperativa de trabajo. En CoCrear nos fijamos la primera vez objetivos anuales. Y después de que cumplimos el año no habíamos cumplido ni la mitad del objetivo. Nos demoramos 2 años en cumplir los objetivos que nos pusimos. Y ahí eso tiene que ver porque uno es ambicioso también. Cuando está como en grupo quiere lograr más y más y más y como que cuesta medir cuáles son tu alcance real de la organización. Entonces eso es parte del aprendizaje. Y ahí después nos dimos cuenta que podríamos mantener los mismos objetivos ambiciosos pero con una temporalidad más larga. Entonces, ¿para qué hacer esto todos los años si sabíamos que haciéndolo una vez no iba a durar 2 años? Entonces ahí cambiamos un poco la perspectiva de verlo. Ahora, nosotros para hacer esto en CoCrear, CoCrear se asesoraba por un centro de negocio de Cercotec, por el centro de negocio de Estación Central. Y nuestra asesora nos ayudó a pasar esto a eso. O sea, hacer la tablita básicamente. Nosotros las discusiones las habíamos tenido como objetivo, las perspectivas que queríamos dar, como el tema político también que tenía que estar incluido, porque nos parecía importante como organización social, etcétera, etcétera. O sea, agregábamos otras perspectivas, en fin. Pero después pasarlo al papel, así como algo concreto, recibimos una ayuda externa. ¿Por qué? Porque necesitamos también una mirada externa. O si no, nos miramos el ombligo entre nosotros, no tiene sentido. Ahí, recomendación, ojalá apóyense por alguien externo, y ese alguien externo no necesariamente tiene que ser pagado. O sea, existen apoyos, bueno, en este caso los centros de negocio es una buena opción. Sí. O si es que quieren pagar también, hay consultoras que se dedican a esto y que son súper buenas. Ya, vamos a continuar con, estoy en el Word, vamos al PPT. ¿Qué hora es? 9:45. ¿Esto es hasta las 10:45? No, hasta las 10:30, ya estoy perdido en los tiempos. ¿Esto hasta las 10:45? ¿Sí? Ya. Entonces nos queda 1 hora. Ya, tenemos levantamiento y registro de la información. Para generar un buen sistema de control de gestión es fundamental el levantamiento y registro de la información. Lo que hablábamos delante, o sea, si tenemos datos, ¿de qué sirven esos datos? Si no los trabajamos, no los registramos, no los guardamos en alguna parte, se van a perder esos datos. Ya, y si los tenemos guardados en alguna parte, no basta con tenerlos guardados, hay que trabajarlos. ¿Por qué? Porque ahí recién vamos a ir generando información para la toma de decisiones. A partir del registro de la información de los diferentes procesos que se desarrollan en la organización, es posible comparar periodos, generar indicadores de gestión y tomar decisiones estratégicas para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y cumplir los objetivos internos que se fijaron colectivamente. ¿Ya? No tenemos que tenerle miedo a la productividad por ser una organización social y que tiene objetivos o que tenemos cierta moralidad respecto al resto, ¿cierto? Tenemos que ser productivos y eficientes para que esto perdure. Información relevante de registrar puede ser lo siguiente: número de ventas, precio de cada servicio o producto, número de clientes, tiempo de cada proceso. Ya, esto es como un poquito más de información de lo que ya hemos hablado. Control y seguimiento del presupuesto, lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Una de las aristas del control de gestión es la elaboración y seguimiento de los presupuestos anuales de la organización. ¿Es lo único que hay que hacer? No. ¿Es importante? Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Se puede dejar de lado? No. Si se deja de lado, ¿qué pasa? Navegamos a ciegas, ¿cierto? Es importante hacerlo. No se puede excluir esto por hacer otra cosa. O sea, si es que queremos hacer el Balance Scorecard, no podemos dejar de hacer esto, ¿cierto? O sea, tenemos que hacer seguimiento del presupuesto. Para saber cómo le está yendo a mi negocio, es necesario tener claridad de cuáles son los costos fijos y variables en los que incurro, de tal manera poder levantar la información de cuánto debo producir y vender para cubrir dichos costos y generar excedentes para la organización.
Y aquí lo importante es hacer un plan anual de producción, que ayer también lo vimos con Luis. O sea, estamos un poco trayendo la información de ayer de lo importante que es para esta parte. O sea, sin lo que vimos ayer no podemos ir haciendo esto. Esto es clave, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo. A partir de la información recolectada es posible generar indicadores o KPI. Ejemplo, número de ventas. En abril mis ventas aumentaron un 150% en relación a marzo. Y aquí tenemos abril 25 y marzo tenemos 10. 150%. ¿Por qué? Porque de 25 a 10 hay 15 de diferencia. Entonces, si 15 que me aumentó lo divido en 10, que era mi base del mes anterior, me da 150% o 1,5. ¿Cierto? Entonces aumentó en eso mi venta al mes siguiente, en abril. Pero si después vemos mayo, hay una disminución respecto a abril. Ya, esos comparativos me pueden ser útiles para ver otras cosas. Por ejemplo, estacionalidades. El ejemplo que decía ayer Luis, no, si es que tenemos una empresa de helado y queremos vender todos los meses lo mismo, vamos a tener 6 meses buenos y 6 meses malos, ¿cierto? Porque hay estacionalidad en la venta de helado. En la construcción también en general hay estacionalidad. La gente se pone a construir en verano porque hay solcito y se puede secar más rápido el cemento o qué sé yo, no llueve, no se moja la obra, etcétera, etcétera. Ya, hay distintos rubros que tienen estacionalidades que son más o menos evidentes. Entonces eso también tengo que tenerlo en consideración. No puedo medir un indicador mes a mes si me doy cuenta que hay estacionalidad, porque efectivamente van a haber meses que el indicador se me va a disparar para arriba y otros meses que se me va a disparar para abajo. Y ahí lo lógico sería comparar en qué sentido. ¿Cómo podríamos? Con el año anterior. El mismo mes, pero del año anterior. O sea, el julio de 2023 lo comparo con el julio del 2022 y del julio del 2021. Ah, pero hubo una pandemia. Ya, entonces vamos más atrás. 2020 y 2019. ¿Cierto? Ya, esa es la lógica. O sea, a esto también tenemos que tener sentido de realidad. Aquí están pasando cosas, como que todos los años pasan cosas distintas. Entonces, ahí hay que retroalimentarlo con la información que nosotros vayamos teniendo. Algunos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, ya esto es matemática. Variación en venta, números de venta en el periodo T, o sea, por ejemplo, hoy día, números de venta en julio, versus números de venta en T-1. Ya, en julio 2023 menos 1 sería julio 2022, ¿cierto? Entonces, números de venta en julio 2023, 10.000. Número de venta en julio 2022, 5.000. 10.000 menos 5.000, 5.000, ¿cierto? Número de ventas en el periodo T-1, o sea, julio 2023 menos 1 sería julio 2022, sería 5.000, dijimos. Sería 5.000 dividido 5.000, me da 1 o 100%. Ya, eso es un indicador que me dice que mi venta aumentó en un 100% de un año a otro. Si es que el indicador me da negativo, me da 0 o menos de 0, ¿qué significa? Que mantuve la venta de este año con la venta del año anterior, o que la disminuí si es que es menos de 0, ¿cierto? O sea, si es que este año vendí 5.000 y el año anterior vendí 10.000, tengo menos 5.000 dividido 10.000. Me da un número negativo, ¿cierto? Sí. Pero ahí puede haber una variable. Una variable, o sea, sí pueden haber varias variables, pero ¿qué cosa? Sí, porque, no sé, pues, si el año pasado, por ejemplo, no sé, vendiste tal cantidad de productos, pero también tiene relación con el precio. Ah, claro, claro, sí. Vendiste a menos sí. precio, ahora vendiste a más precio. Sí. También se puede netear ahí la... Claro, aquí dijimos número de ventas, no dijimos nivel de venta. Dije 5.000, no dije 5.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, 5.000 puede ser de unidades. Claro, y ahí es importante lo que menciona el compañero. Hay otra variable que... o sea, efectivamente el ejemplo que nos dio delante, tenemos la variable dólar, precio del dólar. Si es que para nuestro negocio es variable esa relevante, se nos puede volver loco el indicador, y ahí tenemos que poner variables que tengan que ver con cantidades, variables que tengan que ver con precio, variables que tengan que ver con tipo de cambio. Ahí vamos metiendo otros indicadores, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que un indicador se disparó y el otro se disparó para abajo. Entonces, ¿cómo neteamos esto? Es como, pucha, no es que hayamos hecho mal el presupuesto, solo que pasan cosas y, no sé, el dólar bajó
y yo vendo en dólares para afuera, entonces me llegan dólares y después cuando lo cambio tengo menos dinero del que yo presupuestaba, pero en cantidad de productos yo vendí mucho más. Entonces, ¿me fue mal como empresa? No necesariamente, me afectó el dólar, pero que yo haya vendido más, puede ser que no haya sido solamente un efecto del dólar, puede ser que haya sido que aumenté mis clientes porque les gustó mi producto. Entonces, también hay que tener ojo con la cantidad que yo venda. La cantidad puede ser súper relevante, puedo aumentar mi base de clientes gracias a la cantidad. Y es porque hice la pega bien en otro lado. O sea, el indicador de clientes que voy teniendo fue aumentando, ¿cierto? O cada cliente está pidiendo más cantidad. También puede ser otro factor. Ahora, también puede ser de que vieron que el precio del dólar estaba más bajo, me convenía el que estaba afuera, entonces voy a encargar más y así después compro menos cuando subo el dólar. Eso también pasa. Entonces hay harto que analizar aquí, no es tan evidente como cuáles son los resultados que se van dando. También los costos estimados versus los reales. El costo real de trabajo menos el costo estimado de trabajo dividido el costo real de trabajo. Bueno, o sea, el costo real de trabajo, ¿cuánto me cuesta realmente lo que estoy produciendo? Ya me cuesta 10.000, para dar un número simple. Y yo había estimado que me iba a costar 8.000, me equivoqué en 2.000 pesos, me salió 2 lucas más caro. Entonces esas 2 lucas significan un 20% más caro del costo real. Bueno, esos son indicadores. Ustedes pueden ir trabajando, pueden ir modificando algunos indicadores en base a las realidades y necesidades que ustedes tengan que medir. Esto no es igual para todas y todos. De productividad, el tiempo real que yo me demoro en producir por las unidades producidas realmente, dividido el tiempo disponible que tengo, o sea, mi capacidad ociosa que hablábamos ayer, todo lo que yo puedo utilizar durante el mes o durante el año, por las unidades que planifiqué. O sea, esto es presupuesto, lo de aquí abajo. ¿Cierto? Esto es presupuesto. Y lo de aquí arriba es lo que realmente sucedió. Los números reales dividido el presupuesto. Y esto me da un porcentaje. Si mis números reales son mayores que el presupuesto, entonces yo tuve más productividad de la que presupuesté. Obvio, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero esto lo podemos ver como porcentaje. Si es que ese indicador me da más de 1, estoy sobre lo presupuestado. Si me da menos de 1 o menos del 100%, estoy bajo lo presupuestado. ¿Cierto? Esa es la forma de ir leyendo estos indicadores. Ya, suena un poco a chino mandarín para algunos, así como muy extraño, o se va entendiendo la lógica. Ahora una cosa es hacerlo y la otra es leerlo. Lo importante es que por lo menos entendamos cómo leerlo y que vayamos elaborando. ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo para conocer la unidad productiva o cómo organizar la fórmula? Sí, un ejemplo numérico, ¿dices tú? Sí. O sea, teníamos los indicadores del Balance Scorecard, pero hay pizarra, tenemos... Con la pizarra. ¿Tenemos plumón? Sí. Voy a mostrar, o sea, les voy a dar un ejemplo de que fue real de una cooperativa, o sea, de nuestra cooperativa, de CoCrear. Ya. Hay un indicador que es el de venta, que tiene que ver con la venta comparada anual, ¿cierto? Entonces, uno de los comparativos era que por ejemplo, el primer semestre del 2023, en este caso vamos a utilizar este año, con respecto al año anterior, que fuera... déjenme usar la calculadora para recordar los números. Gracias. Entonces, el primer semestre, eso es lo que vamos a comparar. Primer semestre. Entonces, tenemos el año 2022. Esto es ventas. Año 2022. Esto, dato real del 2022. Hubo una venta de 24 millones. Aprox. 24 millones de pesos.
se ve harta plata, pero si lo dividimos en 6, son 4 millones. No es tanta plata. Y si es que tenemos varios socios, es como que uno se logra pagar lo justo, más los costos de la cooperativa, no nos da para mucho. Ya, entonces, objetivo en 2023, que se fija en diciembre del 2022, los objetivos para el 2023, aumentar en más o menos un 80% de estos 24 millones. Por lo cual, por 0,8 es igual a 19,2 más 24. Eran 43 millones 200. 43 millones 200 mil. Esto es lo presupuestado para el 2023. ¿Cierto? Entonces, el indicador era que el año 2023 menos el año 2022 dividido el 2022, el año 2022, fuera un 1,8 o el 180%. Eso es el indicador que queríamos. No, perdón, el 0,8, que sería un 80%. Ahí sí, el 80%. O sea, queremos que, de hecho, de aquí hay un 80%, ¿cierto? Hay 19 millones 200 más acá, que el 19 millones 200 es un 80% de 24 millones. Eso es lo que queríamos. Ahora, lo que pasó, no me acuerdo, pero puedo inventar. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pasaron ya muchos años. Me acuerdo que hubo un semestre que vendimos como 60 millones. Entonces superamos con creces lo que esperamos. Ahora el resto del año no vendimos casi nada, entonces vendimos 60 y tanto. No fue tan bueno, pero sí ese primer semestre como que se logró. Y hubo otros primeros semestres donde vendíamos lo mismo nomás. Entonces ahí no se logró. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo real? Ya demos un número aproximado a esto para arriba o para abajo. 40 millones, ¿cierto? Ya, entonces imaginémonos que el real fue de 40 millones. Esto es el 2023, real 2023. ¿Se va viendo? Sí, real 2023, 40 millones. Entonces, 40 millones, el indicador sería 40 millones menos 24 millones dividido 24 millones ¿cuánto me da eso? Eso son 16 dividido 24. ¿Cuánto es 16 dividido 24? Si alguien lo puede dividir. 76%. 0,66%. Ah, 66%. Ya, 66% o, que es lo mismo que 0,66. ¿Se logró? No, tuvimos bajo. Este es un ejemplo real en venta. Ahora también teníamos indicadores de horas productivas versus horas reproductivas. ¿Por qué? Porque era cooperativa de trabajo. Era importante medir la hora. Ahora, lo mismo sería en una cooperativa agrícola. Podría ser el dinero que me entra, o los costos, mejor dicho, que tengo por comprar la uva, o comprar la leche, o comprar la papa, versus los costos que tengo por el trabajo administrativo del personal. Ahí puedo medir lo reproductivo con lo productivo. Esas son como variables que puedo ir trabajando. En CoCrear teníamos un indicador que era horas reproductivas dividido horas productivas. Y esto tenía que ser como el 30%. O sea que la hora
reproductiva, el trabajo administrativo, la pega de ir a buscar más clientes o de trabajar políticamente por la organización, que son horas reproductivas, no significaran más del 30% del trabajo que se ejecutaba realmente. O sea, nosotros, ¿qué hacíamos? Talleres, asesorías, contabilidades, todo eso. Entonces, ¿cómo lo medías tú? O sea, tenías que estar ya en un registro. Sí, llevábamos registro de horas. Cada profesional Sí, de la sí, cooperativa lo que hacía todo el día, efectivamente. cada una de las tareas. Sí, ese es el control de la información. De China sí. Es que cada socio tenía que, o sea, es que, bueno, las cooperativas tienen que hacerlo en general, porque en base a eso se distribuye el excedente. Las cooperativas de trabajo distribuyen el excedente en base al trabajo aportado. Entonces, ¿cuál es nuestra medición de trabajo? La hora de trabajo. Las cooperativas agrícolas lo miden en base al kilo, al litro, en fin, depende de la unidad de medida del producto que entreguen. O sea, Capel sería la uva, el kilo de uva, el Column, el litro de leche, ¿cierto? Entonces esa medición tiene que estar, es parte de la labor productiva de cualquier cooperativa. Sí, es uno de los desafíos finalmente de poder llevar esto. Y ojo, que tiene que ver con un aspecto legal que es súper importante, que tiene que ver con cómo distribuyo el excedente. ¿En base a qué unidad de medida? Bueno, en base a la naturaleza de la cooperativa. ¿Sí? Hola. Ahí, con respecto a las cooperativas de trabajo, quisiera precisar, quisiera ver la claridad si la hora, ¿cierto? Quisiera tener la claridad con respecto a la hora que los cooperados entregan a la cooperativa y que tiene relación con el excedente. Entonces, mi duda es, yo cooperado voy a recibir un pago, por ejemplo, por 20 horas en el mes, ¿vale? Y quizás yo haga 10 horas en ese mes, pero no me las va a pagar la cooperativa, es un aporte que yo hago a la cooperativa. Entonces, esa distinción que tiene que ver en el fondo con tener 30 horas mensuales, 20 horas que se valorizan y pagan y 10 que no, ¿cómo después cómo se llevaría ese cálculo para que después se sume, ¿cierto? Y tenga relación con la distribución del excedente? Eso me gustaría, si lo pudieras tú. Sí, es complejo, pero expliquémoslo. Que algo que hablábamos ayer respecto a las cooperativas de trabajo en específico, las cooperativas de trabajo no se remuneran legalmente, porque no entran dentro del Código del Trabajo. Los socios cooperados de una cooperativa de trabajo, el trabajo aportado, entran en la Ley General de Cooperativa. Y entonces, las cooperativas de trabajo, la forma que tienen de remunerarse, pseudo remunerarse, de pagarse una especie de sueldo, es a través de los artículos 62 y 64 de la Ley General de Cooperativa. El artículo 62 dice que se pueden pagar un ingreso mínimo mensual que no es un sueldo, ¿ya? Que no es una remuneración, pero que sí funciona como un gasto contablemente hablando para la cooperativa. Y no cotiza ese ingreso. Entonces, ¿qué es ese ingreso mínimo mensual? Bueno, entre discusiones, interpretación y qué sé yo, definimos que es el sueldo mínimo. O sea, si el día es 4.40, se paga 4.40. ¿Por qué? Lo mismo que decía Luis ayer. Esto fue en base a discusiones y qué sé yo, porque no dice explícitamente que es el sueldo mínimo del Código del Trabajo, el que se define para el Código del Trabajo. No tiene nada que ver. Son leyes distintas. Entonces, fueron interpretaciones y para no enredarnos tanto ya fue lo mismo. Ahora, había cooperativas y de hecho también una práctica que se hizo en distintas cooperativas federadas y no federadas era de que ese ingreso mínimo mensual quedaba un poco a arbitrio de la cooperativa. Algunos se pagaban menos del sueldo mínimo como ese ingreso mínimo mensual y otros mucho más que el sueldo mínimo, entonces su sueldo mínimo era como 1 millón, entonces no había copago de cotizaciones. Entonces, ya para evitarnos problemas con las instituciones en el futuro, fue como tratemos de ocupar la misma relación del sueldo mínimo. Pero nadie nos regulaba eso. Nadie nos decía, ustedes se van a pagar un sueldo mínimo de 1 millón o de 200 lucas. Entonces, el acuerdo fue eso, sueldo mínimo que hoy día serían 4.40 y en septiembre 4.60, si mal no recuerdo. Ya. Esa es una parte del pago.
ingreso mínimo mensual. La otra parte del pago, el artículo 64 dice que los socios de una cooperativa de trabajo se pueden pagar un retiro anticipado de excedente. O sea, el excedente que yo me tengo que pagar, tengo que ver si lo distribuyo a final de año, lo voy a adelantar y cada mes, por ejemplo, yo lo puedo pagar una parte de ese excedente. Ahora, si es que la cooperativa genera una pérdida a final de año, los socios tienen que devolver ese excedente. ¿Bien? Entonces, efectivamente, las cooperativas, las de producción, por así decirlo, las agrícolas, las pesqueras, las de trabajo, ponen a disposición de la cooperativa la mano de obra en el caso de del trabajo, la agrícola, el insumo agrícola, las pesqueras, los insumos del mar, en fin. Pero ese no es pagado inmediatamente necesariamente. Puede ser pagado después cuando la cooperativa tenga la capacidad de pago. Ya, en las cooperativas de trabajo lo que tenemos que hacer, bueno, yo creo que en todas las cooperativas realmente, lo que hay que hacer para que esto se pueda pagar efectivamente tiene que ver con llevar un buen control de flujo de caja. O sea, si yo tengo flujo de caja, voy a poder ir pagando estas cosas. Entonces por eso es súper importante todo esto lo que estamos viendo. Si no llevamos el flujo de dinero que va entrando a mi caja, no voy a poder pagar los sueldos. Y a veces pasa eso, no se puede pagar el sueldo. Y quedamos un mes sin sueldo. Y al mes siguiente pagamos 2 sueldos porque llegó el dinero, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, ¿cómo llevar ese control, ese registro para poder hacer el pago? Ya, ahí hay acuerdos que definir. En el caso de CoCrear, lo que hicimos fue acordamos un valor hora. Y ese valor hora, al inicio, fue igual para todos los socios. Después le hicimos ajustes. Al que tenía una necesidad más importante, por ejemplo, alguien tenía un bebé y tenía una necesidad adicional, se podía dar un bono o se recalculaba el valor hora para esa persona. Ya, entonces, ¿cómo se remuneraba? En base a la cantidad de horas trabajadas al mes. Por eso yo les decía antes, en CoCrear al menos, en la cooperativa donde fui parte, definíamos previamente cuál iba a ser nuestro compromiso de horas para con la cooperativa. ¿Y eso para qué me servía? Para presupuestar cuánto podía producir la cooperativa durante un mes. Ahora, se trabajaba más a veces y otras veces se trabajaba menos. ¿Eso de qué dependía? Bueno, de lo que vaya pasando con los socios. ¿Qué pasa si se enfermó uno? ¿Qué pasa si es que salió una pega y una persona que no quería trabajar tanto tuvo que trabajar más? Esas son cosas que van pasando. Entonces eso, para llevarlo así como al dedillo, era un registro, un libro diario que cada socio tenía, un libro de asistencia, por así decirlo, que cada socio tenía en un Excel, compartido entre toda la cooperativa, todos lo veíamos, todos teníamos acceso. Teníamos la hoja Roberto, la hoja Luis, la hoja, cada uno con su hojita y lo iba rellenando. O sea, hoy día entre las 9 y salía a las 8, o sea, a las 6. Así. Sí. Bueno, y pueden haber distintas maneras de remunerar, todo depende de la cooperativa. Sí, son acuerdos. Son acuerdos, Sí. te pongo ejemplo, nosotros por ejemplo pagamos en 12 meses Claro. el producto, pero nos vino una cooperativa argentina por ejemplo y ellos van pagando mensual, ¿ya? Ellos tienen un balance mensual y de acuerdo, si pierden no pagan, Claro. si ganan de acuerdo a lo que ganan van repartiendo sus utilidades. En cambio nosotros no, porque fijamos un precio al año y lo repartimos en 12 meses y lo pagamos. Claro, pero la uva entregada, esa se paga inmediato. Si es que se puede. ¿No? ¿No? Ah, ya también la dejan para el final de año. Nosotros no compramos, como se entrega, Sí, no, sí sé, pues se entrega la uva. claro. Claro. Pero nosotros fijamos un precio anual, te digo. Sí, claro. ¿Ya? Por ejemplo, la Entonces cooperativa- se sabe cuánto se va a pagar Claro, hasta la cooperativa argentina que nos visitó a nosotros, ellos dicen, no, pues nosotros tenemos otro sistema. Nosotros, de acuerdo a las rentas mensuales, se hace un balance y de acuerdo a lo que, porque no todos los meses se vende igual. Por ejemplo, hay meses que se venden más, hay meses que se venden menos, varía el precio, entonces de acuerdo a eso van pagando. Claro. ¿Ah? ¿Cuál encontraste tú que era más conveniente, más agresivo? ¿Cuál es más Yo creo conveniente? que el que usa Argentina. Sí. Claro, porque es más real. Porque yo puedo fijar un precio a final de año, por ejemplo. O sea, a principio de año fijo un precio y resulta que me puede ir mal en las ventas. Entonces, ¿cómo cubro esa pérdida? Entonces, no, los argentinos son más prácticos. Si hay plata, reparten, si no, no pagan. No. Así. Entonces, mira, por lo que yo entendí, en el ejemplo que yo di, estas 30 horas, más allá que me paguen 20 o 10, las 30 inciden
en la distribución del excedente, se suman. Claro, las 30 suman a la distribución, sí. Sí, efectivamente, sí, sí. Todas las horas de trabajo, ojo, las productivas y las reproductivas se anotan. Todas inciden. ¿Por qué? Porque son todas partes de que la cooperativa funcione. ¿Cierto? Sí. Una consulta, buenos días. Si un socio trabaja más que otros y hace horas extras dentro de ese mes, ¿esas horas también van con un pago adicional? ¿Se pueden pagar, digamos, como horas extras como una empresa común y corriente? O sea, se puede, en base al acuerdo que tengan las socias y los socios. ¿Tiene que estar establecido el estatuto? Sí. O en el reglamento interno, que lo definan por reglamento interno cuánto va a ser el valor hora. Si es que trabajo más de 40 horas, ya pasa a valer como 1,5 la hora, eso lo pueden definir. Pero recuerden, las cooperativas de trabajo no se rigen en ese sistema de pago, donde los socios se remuneran, que no es una remuneración, no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por la Ley General de Cooperativas. El único aspecto donde entra el Código del Trabajo es cuando uno está con el pago el retiro anticipado de excedente paga cotizaciones. Entonces ahí podría haber una incidencia del Código del Trabajo. Y en algunas situaciones especiales, por ejemplo, cuando hay alguna mujer embarazada, ahí podría incidir también el Código del Trabajo. ¿Ya? Pero más que incidir es el Código del Trabajo, más que incidir en las cooperativas, es como un orientador. Es como un orientador, y eso se ha visto en los debates cuando han habido juicios laborales de socios con su cooperativa. El Código del Trabajo en definitiva es un orientador para el tema del embarazo, para el tema de la hora extra, etc. Claro. Sí. Durante las 2 jornadas se ha hablado sobre esta condición que tienen las cooperativas de trabajo. Cuando yo no soy del rubro agrícola o no soy del rubro pesquero, que está definido qué tipo de cooperativa es, y soy del rubro de las recicladoras de base que están acá, artesanos, ¿cuál sería como la cooperativa tipo para este rubro? ¿O hay una cooperativa de moda que sea como la más estrella y donde pueda maximizar todos los beneficios y objetivos que tenga? ¿O eso no está? Ya quieren que nos peleemos, porque aquí hay distintas visiones de cuál cooperativa recomendar. Hay algunos que recomiendan cooperativas de servicio, otros que recomiendan... Yo recomiendo cooperativas de trabajo, pero es porque ahí depende de la cercanía, afinidades y qué cosas que... Mira, más allá de recomendar, tiene que ver con cuáles son las finalidades de los grupos. Los propósitos, sí, pero también tiene que ver algo que hablábamos ayer, que hay que poner todas las cartas sobre la mesa y que la cooperativa decida en parte. O sea, eso es como lo más importante. Por ejemplo, he estado en algunas participaciones con la DAES, y la DAES a cooperativas que para mí no hay ni una duda que son cooperativas de trabajo, porque van a trabajar juntas las socias y los socios para poderse dar trabajo. La DAES le ha recomendado cooperativas de servicio, que para mí es una atrocidad, no, es un error con H, un horror. Pero algunos lo recomiendan, y la DAES lo recomienda, entonces como que hay temas de criterio. ¿Las de servicio? Es que la argumentación que yo he escuchado de la DAES es más simple de una cooperativa de servicio. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la cooperativa de servicio, lo que hablábamos, por ejemplo, el mapa mental que tiene Luis dice, están las de demanda y están las de oferta, o las productivas en las de oferta. En las productivas están todas estas que hemos mencionado, agrícola, de pesca, campesina, de trabajo. En las de demanda están todas las que tienen que ver con que el consumidor, por así decirlo, entra a jugar un rol importante como en ser socio, que están las de ahorro y crédito, están las de consumo, ¿cierto? Las de electricidad, las de agua potable rural, las de distribuciones varias. Ahora, ¿cómo podríamos ver una cooperativa de trabajo como de servicio? Bueno, es que la cooperativa de servicio va a reunir a la socia y va a entregar un servicio al mercado. Pero las socias la lógica de una cooperativa de servicio es que los socios y socias
se reúnen para poder obtener un servicio que el mercado quizás no se los da o es complejo que se los dé. Claro, como una de consumo, una de agua potable, de ahorro y crédito, etcétera, etcétera. Ahora, la ley igual permite que estas cooperativas puedan vender para afuera. Entonces, como la ley lo permite, dicen ya, en vez de que, o sea, la cooperativa, las socias pueden hacer uso del servicio, pero más allá de que se haga uso del servicio, se puede ofrecer a tercero. Y finalmente, la cooperativa se dedica a entregarlo a tercero el servicio, más que a la socia. ¿Por qué? Porque la necesidad de la socia no es acceder al servicio, la necesidad de la socia es el trabajo. Entonces, bajo esa lógica se recomienda a las cooperativas de servicio a una que tiene una lógica de trabajo. Para mí un horror, para otros no. ¿Se puede? Y lo hemos visto, se puede. ¿Es más complicado o menos complicado? Depende. La remuneración en las cooperativas de trabajo está estipulado por esto que decíamos nosotros. Artículo 62 y artículo 64. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es complejo de hacer? Depende de la organización, depende de quienes estén trabajando detrás de la organización. ¿Artículo 62 y 64 del Código del Trabajo? No, de la Ley General de Cooperativas. ¿Se puede tener ambas o solamente uno tiene que decidirse por uno? No, tiene que escoger una. Sí. Bueno, esos son algunas de las dificultades. O sea, no te puedo decir, tiene que ser esta. Tenemos que entrar a evaluar y entrar a entregar toda la información. Hay que sentarse a leer la ley también cuando estamos trabajando con la cooperativa, porque siempre se nos van a escapar cosas. La idea es abrir la ley y dice, ya, servicio, mira, están todos estos artículos, que no son tantos, están todo esto de la cooperativa de trabajo, que tampoco son tantos, ya no tenemos más ley. ¿Cómo opera? Quizás veamos algunos ejemplos. ¿Tenemos alguna cooperativa amiga? Sí, tenemos esta de aquí, tenemos esta de allá. ¿Qué es lo que han hecho? Tratar de sacar ejemplos también de la realidad. Porque finalmente, como la ley no nos dice mucho, tenemos que tratar de ir generando los mecanismos de cómo llevarlo a cabo. Y bueno, también están los temas de los impuestos que vimos ayer. O sea, ¿qué pasa si es que los servicios son generados solo con terceros en las cooperativas de servicios? O sea, las remanentes son generados por operaciones con terceros, que sería esa lógica. Una cooperativa de trabajo que vende todo al mercado, no le está vendiendo a sus socias, toda la ganancia sería generada con terceros. Entonces entraría a jugar un rol importante el impuesto a la renta. En las cooperativas de trabajo la lógica es otra. Las cooperativas de trabajo, la lógica es cobrar el impuesto a la renta en base a los socios trabajadores que entregan su mano de obra. Si es que mi trabajo es generado por terceros, no por los socios trabajadores, ahí entraría a jugar un rol el impuesto a la renta. Pero si es que con suerte tenemos trabajo para darnos pega a nosotros, dudo que vayan a tener un trabajador contratado, o sea, quizás van a tener uno, pero no va a ser relevante para la estructura completa de la cooperativa. Entonces, sobre todo en etapa inicial, las cooperativas de trabajo en ese sentido, solamente el impuesto a la renta, porque lo demás hay que analizarlo en su mérito, ¿cierto? Ahí corresponde el otro. En una de estas se puede decir que es como remunerado y en el otro solamente recibe remanente. ¿Cómo? No te entendí. En una de estas, ¿a qué te refieres con una de estas? En el trabajo se podría decir que, por ejemplo, uno tiene que, si se pagan sueldos, van con imposición y todo, hay un límite de remuneración, y la de servicios no es sueldo, es remanente. Sí, más o menos. En las cooperativas de trabajo hay dos formas de pagarse el sueldo, que no es un sueldo, de los trabajadores, de los socios trabajadores. Con un ingreso mínimo mensual y con un retiro anticipado de excedente. El retiro anticipado de excedente es adelantarme el pago de excedente, ¿cierto? No esperar al otro año para pagarme. Lo pago mes a mes, por ejemplo. Solo esa parte paga cotizaciones. El ingreso mínimo mensual no paga cotizaciones. En las cooperativas de servicio, es una cooperativa que contrata gente. Entonces ahí, si es que contrata a alguien, sería Código del Trabajo. Y ahí se les paga el sueldo del Código del Trabajo. Y lo demás sería remanente. O sea, distribución de excedente. En el caso de los socios, ahí me llega un excedente. El pago de excedente. Sí. ¿Por qué pagas solamente cotizaciones del retiro anticipado y no el sueldo mínimo? Es que en la ley no dice sueldo mínimo, dice ingreso mínimo mensual. En la Ley General de Cooperativas dice ingreso mínimo mensual, ese es un pago que se hace en la cooperativa de trabajo, y en el artículo 64 dice
retiro anticipado excedente. Esas son las dos formas en que un socio trabajador de una cooperativa de trabajo... Pero tú dices que cotizaciones no se pagan sobre el ingreso mínimo. No, porque la ley no dice... No. Si nosotros quisiéramos no, porque la ley dice que es sobre el retiro anticipado de excedente. Pero la ley dice explícitamente eso, de las cotizaciones. Sí. ¿Ahí está la ley? ¿La podemos leer? Ya, leamos la ley. 64. Los socios... A ver... Las cotizaciones solo si se piden anticipados los excedentes o... Ya dice, solo para los efectos previsionales, las cooperativas de trabajo serán consideradas empleadoras y los socios que trabajen en ellas, trabajadores dependientes de las mismas, quienes accederán a todos los beneficios que la legislación establece para estos, tales como el subsidio por cargas familiares y el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En tal carácter, la cooperativa hará la retención de las sumas que corresponde descontar por las imposiciones provisionales y la enterará ante la institución previsional respectiva, conjuntamente con aquellos aportes previsionales que corresponden a su condición de empleadora. Solo las sumas percibidas efectivamente por los socios con cargo al excedente en conformidad al reglamento interno serán consideradas remuneraciones para estos efectos. Los excedentes que sean capitalizados por los socios no estarán afectos a los descuentos previsionales. Ya. ¿Eso quiere decir, no es cierto? Eso quiere decir que en base los cuando hay utilidad así como retrotrayéndolo, es como si hay excedente de utilidad se paga eso y ahí pueden pagar sueldos. Si no tiene utilidad, da la impresión, como lo que dice eso, no se puede repartir esa plata entre los socios. No, dice... Es que en el fondo el excedente nace de la utilidad del remunerado. Sí, o sea, del remanente, ¿sí? Claro, no sé. Sí, pero lo que dice acá es que uno puede adelantar ese pago. Ahora, el tema es que si es que no hay utilidad en la cooperativa y tuviste una pérdida, tienes que devolverlo. Sí. Claro, pero lo práctico, entonces el costo de la mano de obra, entre comillas, ese sueldo que se fija en gasolina, ese costo, no hay costo de cotización. El pago de cotizaciones es solamente respecto al... Sí, porque en el fondo, me recuerdo la abogada ayer, respecto a la ley al Código del Trabajo, igual es complejo porque de repente, ¿qué pasa si una persona quiere demandar? No sé, yo me puedo, y sabéis que no le estás pagando a la persona, deberían pagártelo completa. Claro, está la ley pero igual dice que es un ingreso. Entonces creo que es como riesgoso, se presta como para poder que alguien te demande bajo el Código del Trabajo porque dice que es un ingreso. Pero no estamos regidos bajo el Código del Trabajo, entonces no podría... No, sí, lo que dijo la señora abogada es que sí, efectivamente estamos... La señora abogada quiere hablar. Claro. La están citando aquí. Que el Código del Trabajo, o sea, que ya cuando caemos en ingreso, ya tenemos que... Eso lo dije, porque dice que lo define como trabajadores y trabajadores, eso también es otra cosa. Pasa que hay muchas interpretaciones en este momento, como lo dice, hay varias reglas que rigen. Por ejemplo, aquí hay una que dice que la norma especial está por sobre la general, y esa es una norma especial. Por lo tanto, todo aquello que tiene que ver con la generalidad de las imposiciones, lo olvidamos y nos vamos a esa específica. Ahora, usted puede ir al tribunal laboral con su argumento y pedir lo que quiera. Y ya verá el juez laboral qué es lo que han dicho otros jueces laborales y va a ver la jurisprudencia que impera en un momento determinado, en un lugar determinado. Y con eso el juez va a decir sí o no. ¿Sería supletoria en ese caso? Es interesante. La general sería supletoria a la especial, pero esta es la especial, esta es la que rige en este caso particular. Ahora, si bien la jurisprudencia o las sentencias que han dictado otros tribunales es orientadora para el juez del caso particular, en Chile cada juez es independiente de los otros. A diferencia de otros países que se rigen, no sé, por los países anglosajones, lo que dice el juez A, todos vamos a fallar A. Pero en Chile, como hay un sistema distinto, que es un sistema romanista, cada juez tiene su propia jurisdicción y dice, no, yo considero que en este caso esto es lo que se debe aplicar.
Y para eso también existen recursos, porque puede que este juez tampoco tuvo la claridad jurídica y bueno, nos vamos a la corte y después nos vamos a la otra corte. Entonces no es algo que esté, sobre todo si no es común, no es regular, no es algo que esté zanjado. Me llama la atención porque en el fondo, como juez cooperado en la cooperativa de trabajo, está en desventaja con respecto a la otra forma de que todo es como un bono, en el fondo el ingreso mínimo sería como un bono no imponible. Ya, eso es subjetivo. Eso es una subjetividad que tú interpretas porque yo no me siento en desventaja porque estoy cooperado. Claro, pero respecto a tu seguridad previsional. O sea, si no quiero pagar FP porque estoy en contra del sistema FP, a mí me viene fantástico este sistema. Entonces es subjetivo. Es porque ahora existe la FP, pero la seguridad previsional puede ser por crédito. O podemos armar un sistema de previsión cooperativo. Dentro de las cooperativas se puede... Es subjetivo, no está zanjado de que esto es malo o es bueno. El fondo de salud para los socios. Tú no estás acumulando, es subjetiva la decisión, pero el hecho de que tú no estás acumulando frente a un trabajador con 1,5 millones de sueldo que todo es imponible hasta el tope, versus que tú vayas a imponer 1 millón nomás, vaya a dejar de tener los beneficios, el dinero por ejemplo, la salud, porque no solamente la FP. O sea, hay una forma de pagarme el 1,5 millones. Existe la forma. Pero tú por ejemplo, no vas a poder poner salud sobre ese porcentaje igual que el otro, vaya a tener que ser adicional. Pero por eso de que sea... Yo le digo como que es interesante plantearte porque realmente está muy... O sea, la gracia de esto es que es distinto, no sabemos si es bueno o es malo, como que ahí depende de la organización y de la persona. Es distinto. ¿Puede ser más engorroso? Sí, porque es algo distinto y hay que aprenderlo. ¿Cierto? Pero no sabemos si es bueno o es malo, o si es que nos conviene o no nos conviene, porque depende de cada uno finalmente. El comparativo es objetivo, además, pues al final la subjetividad se baja con hechos concretos de información, comparar con una situación en la misma. Efectivamente. O sea, como mentores tenemos que entregar toda esta información. Te lo digo por qué. Porque como yo le voy a recomendar a una persona, o sea, como mentor, o me pregunta, digo, usted quiere hacer una cooperativa de trabajo y yo tengo que ser capaz de responder todas estas preguntas que le estoy haciendo. Sí. Porque en el fondo también, para mi tranquilidad, que tenga claridad en lo que está ingresando y que no pueda decir, oye, escucha, pero es que sabéis que me quedé sin esto, me quedé lo otro no es disponible. Totalmente de acuerdo, es nuestra labor hacerlo. O sea, como mentores tenemos que informarlo. Y ahí, recomendación, tratemos de unirnos con otras cooperativas para ver cómo lo hayan hecho, que les den ejemplos reales, porque, o sea, aquí hay que crear harta cosa. O sea, si es que no se muestra con el hecho real, es difícil poder tomar la decisión. Sí, entonces ahí como mentores, incluso esto escapa a la mentoría, como que hay cosas que van más allá de la mentoría y se requiere apoyo. Por eso es importante que también unamos los saberes y los conocimientos de todas y todos. Así que se celebra Red Cooperativa en este momento por lo mismo, porque podemos vernos las caras, podemos tener los contactos y podemos traspasar esa información. Que, o sea, necesitamos al abogado, necesitamos al contador, necesitamos a todo el mundo. Que lleva muchos años funcionando como cooperativa, es muy importante porque ellos nos pueden aportar. Claro. Miren, aquí hay una palabra y allá, y vamos a continuar porque se nos está yendo el tiempo. Nos quedan ya 15 minutos. Es que... Qué bueno discutir. Mira, nos gusta discutir. Pero mira, yo partiría desde otra perspectiva. Primero, evaluar y analizar para qué quieren construir una cooperativa. Porque en definitiva hay una problemática social. No tengo trabajo y quiero tener trabajo. O quiero bajar los costos de los productos que yo estoy vendiendo, porque yo los compro y los revendo. Si yo necesito trabajo, voy a crear una cooperativa de trabajo y en ese minuto empiezo a hacer un análisis, cómo me voy a pagar, cómo voy a tener leyes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, y ahí hay una cooperativa de trabajo, pero por ejemplo hay 6 vendedores de fruta y verdura y ellos están recibiendo a altos costos y quieren bajar los costos de lo que ellos compran. Y por ejemplo se van a un campo y compran un corte de lechuga, bajan los costos automáticamente, se lo pueden vender para ellos o para terceros. Y ellos, pero ellos no dependen de la cooperativa para recibir un sueldo. Ellos dependen de su trabajo. Por lo tanto, lo que van a recibir al final del periodo va a ser el excedente. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando en el momento, pero
Y si en teoría podemos discutir toda la tarde, pero Sí. la práctica es la que te va a dar la realidad. Efectivamente, sí. Sí, allá atrás está la palabra. Sí, allá está la última palabra de este momento para poder continuar. Bueno, lo que yo quería plantear lo dijo acá nuestro amigo Manuel. O sea, aquí tiene que, como tú lo has dicho también, tiene que haber un trabajo previo del grupo que quiera constituir este tipo de cooperativas. Y lo que nosotros estamos recomendando es que antes de dar este paso se converse, se analice y se construya el plan de trabajo. Porque en el plan de trabajo está el propósito. Y ese propósito tiene que estar claro por todos los futuros integrantes de la cooperativa, y ahí se va a rayar la cancha como vamos a jugar. Y ahí queda claro todas estas dudas, o más bien las consultas, que son sumamente importantes, y los que se atrevan después a dar ese paso, bienvenidos sean. O sea, ese es el ejercicio que se recomienda. Sí, muchas gracias, sí, efectivamente. Ya, vamos a ir terminando. Quedan hartas diapos, pero hay harto que está como de relleno. Ya, aquí están los... estábamos por si acaso en materia de control de gestión, ¿cierto? Recopilando, sí, nos fuimos, pero tienen que ver, o sea, ¿por qué llegamos a eso? Llegamos a esto porque estábamos en el ejercicio matemático. La pregunta ya inicial fue esa, hubo como 10 palabras después de eso. Que era un ejercicio real de cómo ir controlando en base a indicadores numéricos reales con la gestión de la cooperativa o de cualquier organización. En este caso, di un ejemplo cooperativa de trabajo, que fue lo que pasó con nuestra cooperativa. Habían dos indicadores, uno que era como crecimiento de venta y el otro que tenía que ver con la proporción de horas reproductivas y horas productivas del trabajo, ¿cierto? Indicadores, datos, eso es un ejemplo. Bueno, esto básicamente se puede llevar a cabo la control de gestión con distintos mecanismos, ¿cierto? Con sistemas más complejos, como hablábamos ayer, o con software como un Excel, o con el simple lápiz y papel. ¿Esto de qué depende? De la realidad de la organización, ¿ya? Esta actividad la voy a llegar al tiro a ella. Ya, para poder llevar el control logramos los objetivos. ¿Por qué? Porque no puedo rectificar entre medio. Sí, bueno, sí, lo estamos viendo aquí, efectivamente se puede rectificar. Ahora, una recomendación, si vamos a rectificar un plan, anotemos cuánto era lo que dijimos a comienzo de año. Después vamos en camino paralelo con el rectificado, para que cuando lleguemos al final del año, evaluemos cómo nos dio el real respecto a la modificación y respecto al que nos pusimos al comienzo del año. ¿Eso para qué? Para que me sirva de aprendizaje. Diga, ya mira, planifiqué así porque consideré estas variables, después a mitad de año hice una corrección porque entendí que habían otras variables que eran importantes, como el precio del dólar, ¿cierto? Y llego a final de año y más o menos quedé cerquita de lo que yo había planificado, en una segunda instancia, pero bastante lejos de la primera instancia. Entonces ahí yo genero un aprendizaje, cuando yo hice ese análisis y esa comparativa, ¿ya? Pero para eso tiene que haber un seguimiento. Bueno, antes de partir, ¿qué es un proceso? ¿Por qué ocurren las cosas? Los éxitos, los fracasos son solo cosas del destino, están en nuestro control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no, ¿cierto? Por ejemplo, el precio del dólar no está bajo nuestro control. Sí podemos trabajar con estimaciones, más o menos se puede mover 100 pesos para arriba, o sea, 50 para arriba, 50 para abajo, 100 pesos, ¿cierto? A los economistas mejor. El desafío de la información en las cooperativas, tenemos la asamblea de socios y de socias, consejo de administración, la junta de vigilancia y la gerencia. Y aquí la control de gestión va aplicando para distintas áreas, ¿cierto? Hay que entregar información a distintas áreas. Bueno, si hay una cooperativa de 20 socios o menos, solamente vamos a tener el gerente administrador y en vez de junta de vigilancia vamos a tener un inspector de cuentas. Hay que dos cargos, por así decirlo, institucionalmente necesarios. Entonces la información que tengo que generar y que tengo que entregar se reporta a ellos dos y principalmente al gerente. Ahora, el gerente trabaja con esta información, de hecho en la realidad la elabora él mismo y la presenta a la asamblea de socias y de socios.
Ahora también, si es que la cooperativa empieza a desarrollarse más, puede tener aquí abajo áreas funcionales. O sea, puede tener una gerencia de operaciones, puede tener después una gerencia de recursos humanos, una de finanzas, en fin. O puede tener zonas geográficas. La tienda sur, la tienda centro, la tienda norte. Entonces, ahí los reportes y la información se van elaborando en pos de esas realidades. De la vida a los datos, ¿qué ocurre en nuestro negocio? Dejar de sentir desde la guata, eso es importante, pasa mucho en los microemprendimientos. Yo siento que va a pasar esto, ya, pero ¿y dónde está la información que me respalda? O sea, siempre vamos a tomar ciertas decisiones en base a lo que yo creo que pueda pasar. Nos fijamos escenarios para poder tomar decisiones. El metinca, claro. Pasar a conocer con certeza. Ya, las certezas no las tenemos respecto al futuro, nunca las vamos a tener. Pero sí podemos tratar de manejar escenarios para pilotear lo más seguro posible, como mencionábamos delante. Pensemos en esta situación. Nuestra cooperativa ocurren los siguientes movimientos. En enero pedimos un crédito para abastecernos de materias primas por 1 millón de pesos. Compramos las materias primas, ¿cierto? Con 1 millón de pesos que pedimos de crédito. Vendimos productos por 200.000 pesos y el 50% lo dimos fiado. O sea, de los 200.000 pesos, 100.000 pesos nos pagaron y 100.000 pesos nos lo deben. Están fiados, ¿cierto? En febrero vendimos 300.000 a crédito y pagamos 100.000 del crédito. Y en marzo vendimos 50.000 pesos, pero nos pagaron todo lo que nos debían. Los 100.000 de estos 200.000, más 300.000 de febrero, y también recibimos los 50.000. O sea, en marzo gastamos, nos salió de la cuenta 1 millón, nos entró 1 millón y nos salió 1 millón, ¿cierto? Nos entró por un crédito y nos salió del crédito 1 millón porque compramos materias primas. Y nos entró 100.000. Ahora, lo que efectivamente vendimos fue 200.000, ¿cierto? En febrero nos entró 0 y pagamos 100.000 de crédito. O sea, lo que salió de la cuenta aquí en febrero fue 100.000, no hubo ningún ingreso. Y en marzo nos entró 450.000 y no nos salió nada. Bueno, nos salió el crédito, ahí no lo pusimos. Podemos poner, nos salieron 100.000. Entonces, ¿en cuál mes nos fue mejor? Es relativa la respuesta, ¿cierto? Porque desde el punto de vista del flujo de caja, del dinero que me entra, nos fue mejor en marzo, pues si no entró todo el dinero que nos debían. Entonces, ¿eso es bueno que no entre el dinero? Sí, es bueno porque podemos pagar compromisos que debíamos. Pero desde el punto de vista del resultado de la cooperativa, ¿cuándo fue que más vendimos? En febrero, 300.000. Ahora, no están asociados ahí los costos, y ahí tenemos que evaluar costos, ¿cierto? Sí. Yo creo que no es relativo, mejor la cooperativa. Espera, el micrófono, que no se escucha. Disculpen, sí. Voy ahora. Gracias. Yo creo que no es relativo. El tema de los flujos de caja son fundamentales. Pero el mejor mes es febrero. Las empresas realmente pueden arreglar los problemas de flujo de caja, las empresas no quiebran por tema de costos, quiebran por venta. Entonces este tema del ingreso es dos variables. Quiebran por la caja. Claro, pero por la caja pueden conseguir, teniendo ventas, pueden conseguir, pueden conseguir crédito. Las empresas quiebran por no vender. Porque si tú estás vendiendo puedes arreglar tus costos, pero si te dedicas a arreglar tus costos y no estás vendiendo vas a quebrar igual. Entonces yo creo que eso igual es bien importante de tomar en cuenta de que, en mi opinión, no es un tema relativo de qué mes nos fue mejor. Pues hemos tenido meses con mejores flujos de caja, donde hayamos podido pagar más préstamos, pero con la información que yo veo ahí, sin lugar a dudas, febrero fue el mejor mes, si esta cooperativa necesita dinero para funcionar. Si no necesita
ingresos para funcionar, claro, podemos ver otras alternativas. ¿Hasta cuánto aguanta el crédito en una microempresa? Es importante que quería decir que no solamente el tema de las ventas, sino también el capital que es súper sensible está. Oh. ¿Pueden correr para allá, por fin, el micrófono? Claro, en términos de ventas, febrero fue importante, pero las ventas fueron a crédito. Entonces, hay un tema importante para no solamente, acá lo importante es subsistir, permanecer en el tiempo. Por lo tanto, las ventas, claro, te dan solvencia, pero hay tipos de ventas que son inmediatas y otras no. La cooperativa tiene que tener la capacidad de gestionar, manejar y mantener un fondo de maniobra, o lo que antes se llama un capital de trabajo, lo que antes se llamaba fondo de maniobra, y que es lo que te va a permitir seguir trabajando mientras esos ingresos están en desarrollo o están por venir. Por lo tanto, no todo es venta. O sea, si los cooperativos no se concientizan que tienen que tener un fondo para operar sin ventas, es imposible que puedan permanecer esperando las ventas que quieren que lleguen, independiente de que se efectúen o no. Ya, gracias por los comentarios. Sí, ya la última. Ya la última. Ya. La última, que nos tenemos que ir al coffee. Sí, mira, también es importante cómo vas a pedir el dinero, ¿ya? Porque si tú puedes pedir un crédito y decir, para el año necesito tanta plata, ya tenéis costos fijos de interés. Pero si tienes un capital de trabajo, por ejemplo, los bancos trabajan hoy día con un capital de trabajo y tú vas pagando interés a medida que lo vas ocupando. Lo tienes disponible, pero a medida que lo vas ocupando vas pagando interés. También hay que tener en cuenta eso. Es muy importante. Sí. Ya, una cosa que sí estamos todos de acuerdo es que si no hay venta va a quebrar cualquier empresa. Sí, que vamos a dar café y que efectivamente si no hay venta cualquier empresa va a quebrar, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. ¿O hay alguien que esté en desacuerdo con eso? Ya, porque si estamos en desacuerdo con eso va a ser difícil. La polémica del flujo de caja, ¿cierto? Esa es la polémica. Ya, en las microempresas, a mi parecer y por lo que he visto en las empresas que me toca asesorar, que es harta microempresa y pequeña empresa, pero más micro, efectivamente quiebran porque no les pagan. O sea, no tienen cómo endeudarse más, sobre todo cuando parten con una deuda. Y aquí hay un caso efectivo, partimos con una deuda. De hecho, su primera deuda es el arriendo. Bueno, el arriendo, y generalmente la primera deuda es con el mismo dueño de la microempresa. Ya, bueno, eso no nos vamos a detener en esa discusión, pero sí. Ya, aquí un ejemplo de un dato versus una información. El 5 de enero del 2023, una venta por 48.990 al cliente Don Pedro. Un dato. Información. Las ventas del producto hoy se nos cortó por la foto. Bueno, en la categoría B se duplican en estos meses. Las ventas de ese producto se duplican en estos meses. Del producto B se duplican en estos meses. Información. ¿Por qué? Porque hice un análisis del dato. La información me sirve para tomar decisiones. El dato por sí solo se pierde, no sirve de nada, ¿cierto? Bueno, aquí están los focos que ya lo hemos ido hablando, mis clientes, productos, ventas y gastos. ¿Qué tengo que registrar? Bueno, a mis clientes, a mis productos, a mis ventas, a mis gastos, ¿cierto? Un paso a paso, pasito a pasito, suavecito. Primero, definir qué es relevante registrar, conversación larga que dimos delante. 2, qué datos necesito registrar de ellos, ¿cierto? Nombre, de apellidos, categoría, correo electrónico, en fin. 3, cómo convertir esos datos en información. Ya, eso no es tan evidente, ¿cierto? ¿Cómo registro? ¿Qué registro? Y ahí estaba lo que estábamos mencionando en la diapo anterior. Ahí está el registro, utilizar herramientas planificadamente, crear procesos de uso de la herramienta. Y 5, la toma de decisiones. No coleccionar datos. ¿Qué pasa? Que nos volvemos a guardar todas las boletas en una carpeta y nunca las revisamos. Ya no sirve de nada si vamos a guardar todas las boletas y no las revisamos. Tenemos que revisarlas. Usar la información para tomar decisiones. Aquí hay algunos ejemplos de lo presupuestado en anaranjado, en ventas presupuestadas, y ventas mensuales en millones, el azul. Esto es de un ejemplo de una cooperativa de verdad, ¿ya?
Y las ventas acumuladas fue así: el anaranjado y el azul, el real, fue aumentando, era siempre un poquito más alto, a excepción del primer mes donde el anaranjado fue un poquito más alto por eso, ¿cierto? Por eso. Casi ideal, sería fantástico. Sí, sería fantástico este escenario, ¿cierto? Aquí están como ya con números un poquito más... Es un gráfico como para ayudar a visualizar. Estos son instrumentos que ustedes pueden ir elaborando para ayudar a la toma de decisiones. Bueno, eso es el bloque de hoy día, el bloque 5. Damos por finalizado este bloque que estamos llevando a cabo aquí en Red Cooperativa. En este caso conmigo, representante del CIESCOP de la Universidad de Santiago de Chile.